La historia de Judas Iscariote es una de las más complejas y polémicas en la narrativa bíblica. Judas, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, ha sido visto a lo largo de los siglos como el traidor definitivo, el hombre que vendió a su maestro por 30 piezas de plata, el que, según las Escrituras, marcó el inicio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero, como todas las grandes historias, la suya está llena de sombras, ambigüedades y motivaciones profundas que invitan a la reflexión. El origen de Judas. Judas Iscariote, cuyo nombre se traduce comúnmente como el hombre de Queriot o el que viene de Queriot, una ciudad en Judea, es un enigma. Aunque los evangelios no ofrecen muchos detalles sobre su vida antes de unirse a Jesús, se sabe que, como muchos de los apóstoles, comenzó su camino como un simple hombre buscando respuestas a las profundas preguntas espirituales de su tiempo. En un mundo lleno de esperanza mesiánica, donde el pueblo judío esperaba con ansias al Mesías que los liberara del yugo romano, Judas encontró en Jesús una figura fascinante. A diferencia de los fariseos y saduceos, Jesús hablaba de un reino de Dios no basado en la opresión, sino en la justicia, la misericordia y la verdad. Judas se sintió atraído por ese mensaje, pero al mismo tiempo, como muchos en la época, esperaba que el Mesías fuera un líder militar y político capaz de restaurar el poder y la gloria de Israel. La alianza con los apóstoles. Judas se unió a los otros 11 apóstoles, una figura central dentro del círculo cercano de Jesús. Era el tesorero del grupo, el encargado de las finanzas, lo que podría sugerir una personalidad práctica, alguien que valoraba la organización y la estructura. Sin embargo, la elección de Judas para este rol parece extraña, dado su posterior acto de traición, lo que plantea la pregunta de si Jesús, como ser divino, ya conocía su destino. La vida junto a Jesús fue un viaje lleno de milagros y enseñanzas. Judas fue testigo de la curación de enfermos, la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de los muertos. A pesar de estos asombrosos actos, algo en el corazón de Judas no se satisfizo. La visión de un reino no terrenal de Jesús parecía chocar con sus expectativas de un reino de poder político y social. La traición. El momento culminante de la historia de Judas Iscariote es, por supuesto, su traición. Durante la última cena, cuando Jesús les dijo a sus apóstoles que uno de ellos lo traicionaría, todos se sorprendieron. ¿Soy yo, Señor?, preguntaron. Sin embargo, Jesús señaló a Judas, diciendo que aquel que mojara su pan en el mismo plato que él sería el traidor. La tragedia no solo está en el acto de traición, sino en la profunda desconexión espiritual que esto refleja. Judas, según los evangelios, fue visitado por Satanás antes de decidir entregarlo. Es aquí donde entra la compleja pregunta de si Judas actuó por voluntad propia o si, de alguna manera, estaba predestinado a jugar ese papel. Algunos estudiosos sugieren que Judas podría haber traicionado a Jesús no solo por codicia, sino porque intentaba forzar que Jesús tomara acción contra Roma, creyendo que si lo entregaba, el Mesías tomaría la delantera en una rebelión que liberaría a Israel. Pero, por supuesto, nada de esto ocurrió de la manera en que él imaginaba. Judas fue a los sumos sacerdotes y les ofreció a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. La cifra, modesta en comparación con otras grandes traiciones en la historia, refleja el desprecio que se tenía por Jesús en ese momento, como si fuera una simple mercancía. Judas, cegado por sus expectativas no cumplidas y por su propio conflicto interno, entregó a Jesús en el jardín de Getsemaní con un beso. La consecuencia de la traición. La historia de Judas no termina en el momento de la traición. Después de entregar a Jesús, y al ver cómo él era condenado, Judas sintió un profundo remordimiento. Los evangelios hablan de su arrepentimiento, de cómo intentó devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes, pero estos lo rechazaron, pues ya habían sellado su acuerdo. Judas, entonces, se retiró a un campo desolado, donde, según algunas versiones, se ahorcó. Otros relatos sugieren que su muerte fue más violenta, con su cuerpo cayendo y deshaciéndose al impactar contra el suelo. Su muerte, trágica y aislada, marca el final de su historia. El significado de la traición.
La figura de Judas ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia. En la tradición cristiana, su traición ha sido vista como un acto de maldad suprema, el ejemplo por excelencia de la traición. Sin embargo, algunos pensadores han ofrecido una interpretación más matizada. Algunos sugieren que Judas fue un instrumento necesario para que se cumpliera el plan divino de salvación, pues sin su acción, la pasión y crucifixión de Cristo no habrían tenido lugar, y, por lo tanto, no habría habido redención para la humanidad. En los últimos siglos, la figura de Judas ha sido revisitada desde una perspectiva más humanizada. Algunos escritores y filósofos lo han visto como una víctima de circunstancias, un hombre atrapado entre el deseo de ver un cambio radical y la confusión sobre el papel de Jesús en ese cambio. La traición de Judas, entonces, se convierte en un reflejo de la condición humana. Las luchas internas, las dudas, las expectativas rotas y, al final, la incapacidad de reconciliar el deseo con la realidad. El legado de Judas. El nombre de Judas ha sido símbolo de traición a lo largo de la historia. Su figura ha sido utilizada para ilustrar las bajas pasiones humanas, el egoísmo, la codicia, la desesperación. Sin embargo, también nos invita a reflexionar sobre el perdón, el arrepentimiento y el destino. La historia de Judas no es solo una advertencia sobre la traición, sino también sobre los límites de la comprensión humana, sobre el misterio de la voluntad divina y sobre la posibilidad de redención, incluso para los más caídos. En última instancia, la historia de Judas es una tragedia épica que no solo se limita al acto de traición, sino que explora las profundidades del alma humana, el conflicto entre el bien y el mal, y las tensiones entre la fidelidad y la desilusión. Es una lección sobre los peligros de las expectativas no cumplidas y la dificultad de aceptar la naturaleza del reino de Dios. La historia de Judas Iscariote, como todas las grandes tragedias, es una mezcla de luz y sombra, una narración en la que se cuestionan el destino, el libre albedrío y la justicia divina.